Bien, entonces tenemos ese tema, las culturas que enriquecen el mundo. Ese tema, como comentábamos, es de repaso de quinto grado y precisamente ya lo habíamos abordado. En ese tema, bueno, hemos de hablar que, bueno, nuestro país, México, como en todo el mundo, se dice que es muy rico en cultura. Hay, bueno, ciertas tradiciones, costumbres que representan a cada país o a cada nación. Entonces, ahorita lo que vamos a trabajar precisamente es esto. ¿Cuáles son aquellas culturas y por qué son importantes, sobre todo, el seguir conservándolas? Entonces, dando inicio a este tema, tenemos que las diferencias culturales que enriquecen a la nación es la pluralidad y la diversidad. Esos es los aspectos que vamos a trabajar, así como el reconocimiento y la valoración de la pluriculturalidad. ¿Eh? Entonces, para iniciar con esto, sí es muy importante tener claro el concepto de lo que significa la palabra cultura y transculturalidad. En el caso de la cultura, sabemos aquí, como dice, que es el conjunto de formas y de expresiones que caracterizarán en el tiempo a una sociedad determinada, ya sea por el conjunto de formas y expresiones que se entiende y que incluye a las costumbres, como comentábamos, a todas aquellas creencias, prácticas comunes, reglas, normas, códigos, tipos de vestimenta, de religiones, de rituales incluso, y maneras de ser que predominan en el común de la gente que lo integra, es decir, de una sociedad. Así como también podemos meter la gastronomía, ¿no? También es parte de. Y en el caso de la transculturalidad, se refiere a aquel conjunto de fenómenos que resultan cuando los grupos de personas que tienen culturas diferentes toman contacto continuo de primera mano. Y bueno, hay cambios en los patrones de la cultura original, se sufre una modificación. ¿A qué nos referimos con esto? Mm, por ejemplo, estábamos hablando la semana pasada sobre las tradiciones de Día de Muertos. ¿Se acuerdan que hasta se realizó una actividad? Entonces, ahí Sí, hablábamos de que si tan solo en nuestro país, en nuestra República Mexicana, habíamos mencionado que hay algunos lugares en los que para la celebración de Día de Muertos, que ya es una tradición muy independiente de las cuestiones religiosas, que bueno, ahí sí no nos metemos, ¿no? Pero muy independiente de estas cuestiones religiosas, es parte de la cultura o de las tradiciones mexicanas. Entonces, ya por alguna cuestión religiosa, pues algunos lo llevan a cabo y otras personas no, o lo llevan a cabo de diferentes maneras. Y ahí hablábamos sobre que en algunos países, algunos estados, perdón, acostumbran, bueno, lo que se acostumbra de manera general es colocar los altares o llamado también ofrendas, y en cada ofrenda colocan ciertos elementos. Pero más allá de eso, también es la gente que acostumbra a decorar sus casas con temática de Día de Muertos. Otras personas, habíamos mencionado, que tienen esa cultura de ir al panteón y velar una noche o 2 noches junto a sus difuntos. Y arreglan las tumbas y van y toda la familia está ahí. Hasta llevan mariachi y demás cosas porque es parte de sus costumbres. Pero sin en cambio, hay otros estados en los que no lo acostumbran de esa manera, solamente la ofrenda y se acabó. Y volvemos a lo mismo, independientemente de la religión, cuando son de otras religiones, pues bueno, no se acostumbra a continuar con estas culturas, ¿no? Esto es parte de lo que una forma de celebración o de recordar a los difuntos en México. Si nos vamos al país vecino, si nos vamos a Estados Unidos, ahí también hay una forma de representación del Día de Muertos, pero no se llama Día de Muertos.
¿cómo lo llaman en Estados Unidos? ¿Quién me lo dice? Halloween. Halloween. Así es. En Estados Unidos se llama Halloween y Halloween. Halloween. forma de representación es diferente. Aquí, por ejemplo, lo básico que debería de ser de México, porque ya se está perdiendo también, es tú pedir tu calaverita. Y tu calaverita anteriormente, yo recuerdo que no era ya con las canastitas de plástico y de personajes, sino que muy inclusive en algunos pueblitos, se ve esa parte en la que es, no sé si conozcan el chilacayote. ¿Qué es eso? El Sí, chilacayote es maestra. como una Es como calabaza la grande. calabaza. Ajá, es como Ajá, es una como la calabaza grande. calabaza. Anteriormente, y bueno, les digo ya en algunos pueblos, sí es lo que todavía se continúa haciendo de esa manera. Esos chilacayotes o calabazas grandes las tallaban a modo de hacerle en triángulos sus ojos y en picos los dientes, su nariz, o tú le hacías la forma que querías, ya sea con una navajita, ya con cuidado, con un cuchillo, retirabas, ¿no? Para hacerle los orificios. Y ya le rascabas por dentro para extraer todo lo que tiene. Y le colocaban una vela o le amarraban un lacito a los extremos y con eso la gente pedía su calavera. Ya no es la, la cubetita de plástico que tiene diferentes formas de personajes de películas. Inclusive la forma de vestimenta de salir a pedir su calaverita, pues era disfrazándose de bueno, de mm, escenificaciones mexicanas. Estamos hablando del Catrín, de la Catrina, de, por ejemplo, una momia, algo que es mexicano. Pero en el caso del Halloween, pues allá también piden su calaverita, pero creo que tiene otro nombre, si mal no recuerdo. Tiene otro Dulce nombre. truco. Dulce truco. Dulce Dulce truco, truco. ¿verdad? Así es. Sí. Vean, es diferente y de hecho ahí ya no, ellos obviamente no salen con con el chilacayote que les comentaba y esto, no porque, bueno, ellos ya tienen otras costumbres, otras tradiciones en las que hasta su vestimenta es en representación de de los personajes de las películas. Entonces ahí es diferente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, son muchas cosas y si nos vamos hacia otros lugares, bueno, yo puse nada más esto como ejemplo. Entonces, si hablamos, ya tenemos claro cuál es la cultura, al menos en Día de Muertos, entre México y Estados Unidos. Si hablamos de transculturalidad, quiere decir, en México tenemos muy arraigadas ciertas tradiciones y costumbres, ¿no? Que para todo celebramos, hacemos fiesta, baile y comida, y siempre es la convivencia entre los mexicanos. Y bueno, la costumbre también, y algo que nos caracteriza es la solidaridad como mexicanos, en la que, por ejemplo, cuando fue el sismo del 2017, pues no era necesario que fueran tus vecinos o tus familiares o tus amigos para que tú les brindaras el apoyo. Y a lo mejor si hubo derrumbes o algo, pues ayudar en los rescates y todo eso, ¿no? Y sin en cambio en otros países, pues si no te conocen, no te apoyan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Vamos a mencionar mucho ahorita nuestro país. Tenemos muy arraigado, como yo les comentaba, estas culturas y estas creencias, tradiciones, pero cuando llega una persona ajena a nuestro país, un extranjero, él viene con sus costumbres y sus tradiciones de su país, pero sin en cambio, al venir con nosotros, él se tiene que adaptar a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, a nuestras creencias. Y por supuesto, uno como mexicano, pues también va a aprender
de esa cultura que trae el extranjero. Entonces, a eso es a lo que se refiere con transculturalidad. Vamos a hacer un intercambio de culturas y simplemente también, dependiendo a veces igual cómo es la influencia, ¿no? Algunos extranjeros vienen y entonces comienzan a imponer sus tradiciones que traen de su país, modificando las de otro país, en este caso como ejemplo México. Aquí, ¿cómo podemos decir o cómo nos puede quedar claro esto de que se van cambiando las tradiciones? Porque ahora en la actualidad, pues ya se ve más constante de unos años para acá, el que si se disfrazaban para lo del Día de Muertos, ya no le llaman Día de Muertos. Ya en algunos lugares, aquí en México, le empiezan a llamar Halloween y se empiezan a disfrazar de acuerdo a los personajes de películas de terror y todo eso, perdiendo un poquito ya lo que es la tradición como debe de ser en la cultura mexicana. Vi que por ahí dos personas habían levantado mano, pero ya no vi quién era. Selenia, veo tu manita. ¿Quieres opinar algo? Sí, Miss, que algunas veces los extranjeros no se adaptan a nosotros y nosotros no nos adaptamos a ellos. Así es, no nos adaptamos porque tenemos, como les vuelvo a repetir, tan Y somos arraigadas diferentes. nuestras tradiciones. Por ejemplo, simplemente cuando entramos en a nuestra casa venimos de la calle, ¿no? Pues obviamente nos limpiamos los zapatos y ya entramos con los zapatos. Pero hay otros lugares en los que tienen esa tradición, esa costumbre de que antes de entrar tú a una casa, bueno, abres la puerta, ¿no? Y luego en la entrada te tienes que quitar o cambiar los zapatos. Miss, Mande. ahí en esos lugares, yo conozco algunos que son los países asiáticos. Así es, precisamente ¿Fresa? son ellos los Ahí que si tienen. entras con zapatos, como que ellos así como que no vas a estudiar mi casa. Sí, porque de ellos Luego ya, también en las escuelas lo piden así, maestra. Ujú. Y algunas veces si no te quitan los zapatos, se enojan. Ujú. así es Luego te correcto, andan chicos. dando como unos chanquitos. Sí, de hecho las ponen en la entrada y ya tú colocas en ese mueblecito que ya tienen especial para eso, tú colocas tus zapatos y te lo cambias por unas sandalias o otros zapatos especiales con los que tú vas a estar dentro de la casa. Pero no puedes andar recorriendo los interiores con los zapatos que traes de la calle. Entonces es eso. Saúl, ¿nos vas a comentar algo? Creo que los que se quitan los zapatos son los japoneses. Sí, son, bueno, Los coreanos. A asiáticos. los asiáticos, Ajá. sí. También los canadienses, los de Canadá. Ah, en Canadá, sí es cierto, los canadienses también tienen esa costumbre. Bueno, yo puse eso como ejemplo cuando es de otro país, pero tan solo en nuestro propio país, chicos, hay en algunos estados, como comentábamos, que tienen algunas costumbres que en otros países, en otros estados no lo son. Y por ejemplo, hablábamos, bueno, Ángel Ulises dice que los rusos también, sí es cierto, es lo que les digo. Esto es lo bonito de las culturas de todo el mundo. Imagínense si nos pusiéramos a comparar y ojalá encontráramos un video que nos hablara sobre la cultura de cada país, ¿no? Imagínense qué interesante sería. Pero tan solo comentábamos hace unos días también, no sé si recuerden que les platicaba que me parece que es en la India o en dónde, lo de las niñas que desde muy pequeñas las alimentan muchísimo para que engorden y digo engorden porque las hacen crecer y bueno, de volumen porque realmente no, el desarrollo del cuerpo humano pues va conforme van transcurriendo los años, pero a las niñas allá tratan de, con la alimentación que se desarrollen antes de la edad estimada para que se casen muy chicas, ¿no? Las oferten más bien porque ni siquiera es otra cosa. Entonces, la costumbre ya
es que las alimentan para que se desarrollen mucho y antes de los 15 años, ellas ya sean madres de familia. Y porque también allá tienen ese concepto de belleza en el que una mujer delgada no es atractiva, que genera enfermedades y demás cosas. Cuando, pues bueno, sabemos aquí de lo que hemos hablado sobre la alimentación y todo eso de salud, pues una persona tampoco muy, muy delgadita como una persona anoréxica, no, bueno, hasta ese grado allá no está bien visto. Sin en cambio, entre más robusta sea una mujer, pues es más atractiva para los hombres. Y ni siquiera es de que salgan y tengan una relación de noviazgo, sino simplemente los papás, ahora sí que como dirían por ahí, lo ofertan al mejor postor, ¿no? Así es la costumbre en algunos países, chicos. Y inclusive también en México se han visto, no como tal ese caso, pero sí se está viendo en muchos lugares también que todavía sigue esa creencia de casar a las niñas muy chiquitas, en la que ni siquiera conocen al novio, sino ya hasta el día de que van a tener La su boda. boda, hasta ese día ya te dicen, mira, será tu esposo. Y así como que ni siquiera saben si tendrán química y demás cosas, al menos si se gustan, nada. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, cada lugar en el mundo Como en la tiene, India, en la así es, India es así. así es, cada lugar tiene sus propias creencias. Y era lo que comentábamos aquí, chicos, pues a veces es ese choque, ¿no? Nosotros, si nosotros fuéramos a visitar en algún momento estos países, pues también nos pasaría como los extranjeros que vienen, que se tienen que adaptar y adecuar a lo que nosotros somos, porque tampoco pueden venir a cambiar toda una cultura de toda una nación. Pero sin en cambio, pues si la gente de ese país lo acepta, por ejemplo, en el caso de nosotros, pues empiezan a sufrir ciertos cambios en estas culturas. Por eso es aquí lo que dice que comienzan a haber cambios en los patrones de cultura originalmente, bueno, ya explicamos algunos ejemplos y cómo es que van sufriendo sus cambios al haber esta cuestión de la cultura. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, chicos? No, Ninguna. Ok. ninguna. No, maestra, gracias. Bueno, entonces vamos a pasar ahora a otra definición que es el multiculturalismo. El multiculturalismo dice que es la coexistencia de diferentes culturas en un país, en un solo país, diferentes culturas. Dice aquí que sin atender a la manera en que pueden interactuar y que sin embargo la misma presencia de diversas culturas en un mismo espacio plantea el problema de su integridad y convivencia. Y algunos aspectos de multiculturalismo son, por ejemplo, el respeto y sobre todo la aceptación de todas las culturas. El humanismo es un comportamiento o una actitud que exalta al género humano, que era la cuestión que yo les comentaba cuando fue lo del sismo. ¿Cuántas personas no de su propia voluntad nació el que si, por ejemplo, se derrumbaron edificios, decían, bueno, voy a preparar algo de comida y lo voy a llevar, lo voy a donar o regalar o lo voy a ofrecer sin dinero a cambio a las personas que están apoyando en los rescates? O habían personas también que decían, bueno, yo voy a ir a apoyar en una brigada, ¿no? Entonces, esto es lo bonito, chicos, de la parte mexicana, sobre todo. Yo sé que en los otros países también lo habrá, pero a lo mejor es de diferente manera. Alison, ¿nos vas a comentar algo? Sí, maestra. Yo vi un reportaje que hace como 10 años hubo un terremoto o sismo. No me acuerdo en qué país, pero los mexicanos fueron a ayudar. Y ahora en el 2017 ellos, los de ese país, vinieron a ayudarnos a nosotros como agradecimiento. Ah, sí, me parece que sí escuché algo de eso.
Hace ya tiempo, sí, sí es cierto. Pues fíjense, no estamos mal de lo que estamos hablando. Tan solo entre nosotros mismos como mexicanos, como entonces también esta parte de si están las posibilidades ir a otro país a apoyar, de igual forma es esto lo que, ahora sí que por lo que nos debemos sentir siempre orgullosos de ser mexicanos por todas esta humanidad el humanismo tan grande que tenemos en nuestro país, ¿no? Toda esa solidaridad. Ahora sí que sin límite de fronteras, ¿no? Hasta el país que le toque el apoyo, bueno, ahí va un mexicano siempre a auxiliar. En el caso de la interculturalidad, dice que es la construcción de relaciones equitativas entre personas, comunidades, países y culturas. Y la otredad, que nos hace referencia a aquella consideración del otro, de otra persona, ya sea como individuo, como grupo, al que nosotros, digamos, no pertenecemos y a las costumbres o cosas que son de terceros distintos a nosotros. Entonces, si tomamos aquí la derivación latina del término otredad, entonces encontramos que podemos hablar de alteridad y alter, bueno, viene de latín que significa otro y como sinónimo de otredad, nada más como dato. Entonces, ¿a qué se le denomina en sí coexistencia? La coexistencia, bueno, ya sobre lo que hemos estado hablando, es en un mismo espacio geográfico de personas con diferentes culturas. Habíamos dicho que se le denomina multiculturalidad, pero el que las personas de múltiples culturas convivan en un mismo espacio, no necesariamente, como dice aquí, implica que haya una sana convivencia. En muchos casos, desafortunadamente, también se ven situaciones de discriminación, de exclusión, de violencia entre ellos mismos, ¿no? Entonces, esa es ahora sí que la parte negativa de eso. Hablamos de cultura y que convivimos y tenemos muchas cosas en común y suena bonito, ¿no? Pero también la realidad es de que, bueno, también pues siempre hay diferencias entre algunas personas. Qué bueno que en algunos espacios geográficos se respete, ¿no? En algunos momentos esta cuestión de si yo tengo una forma, una creencia, el respetar tan solo podríamos hablar aquí entre nosotros. Bueno, ahorita es todavía virtual, pero somos un grupo de personas que compartimos también diferentes creencias, diferentes tradiciones, diferentes religiones, pero afortunadamente yo considero que hasta el momento se ha respetado. Se ha respetado que si algunas personas no acostumbran, por ejemplo, hablábamos sobre lo de Día de Muertos, colocar altares y todo eso, se ha respetado en su momento, pero desafortunadamente si vamos a otra realidad, hay personas, hay casos, perdón, en lo que cada persona busca imponer sobre otra sus costumbres. Ejemplo, habrá una persona que diga, yo soy muy tradicionalista y si coloco ofrendas, hago rituales, hago decoraciones de la casa y demás, ¿no? Y habrá personas que a lo mejor digan, bueno, es que según mi religión, nosotros no lo llevamos a cabo. Y entonces, la que sí lo profana trata de imponerlo a la que no lo realiza. Y la que no lo lleva a cabo hace la invitación tratando de que la otra persona cambie. Entonces, cuando se dan ese tipo de casos, bueno, sí es compartir y es bueno a veces también el compartir y sobre todo el respetar estas diferencias, pero desafortunadamente, como les comento, chicos, hoy en día es a ver quién logra imponerse más sobre otra persona. Desafortunadamente ya se han estado viendo situaciones así. Por eso les digo, al menos aquí yo considero que no ha sido todavía esa situación. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo que dice, reflexiona en torno a la riqueza que aportan las diferencias culturales. Y tenemos que a primera vista todo es completamente diferente. Bueno, esa es una pequeña lectura. Dice, los alumnos
maestros, forma de enseñar, de hablar. Sin embargo, poco a poco te das cuenta que en el fondo se persigue el mismo objetivo, el aprender, el vivir, el experimentar. Los compañeros y maestros fueron atentos al preocuparse por cómo me estaba adaptando. Me integraron a varios equipos y ponían incluso de ejemplo para varias cosas. Claro, como estudiante, tenemos que la vida, pero me perdí un poquito, a ver. Ok, la vida fuera de las aulas tenía cierta semejanza. Por un lado quería conocer todo y por el otro los demás querían ser instruidos en el ámbito. ¿Cómo es esto o lo otro en mi ciudad? La experiencia de vivir y estudiar en un lugar desconocido lo resumo en agradable, interesante, llena de retos y lo mejor, inolvidable. Algo que recomiendo a todos, pues no deben perderse. Entonces, aquí tenemos también otro ejemplo ahorita estamos hablando sobre las culturas, sobre las tradiciones, pero si tomamos este ejemplo, cuando alguien, o bueno, si alguien de aquí le ha tocado precisamente esta situación de tener que cambiar de escuela, también tenemos esta parte, y esa parte lo tomamos como ejemplo de todo este intercambio cultural. Este alumno que nos ponen aquí como ejemplo proviene de otra escuela. Llega y depende mucho el entorno en el que a él le toca integrarse y de qué manera lo reciben, de qué manera él también se va relacionando, ¿no? Y como él dice aquí, para él en su momento fue una experiencia positiva, pero desafortunadamente habrán casos también en los que sean negativas por el tipo de personas que le hayan tocado recibirlo, ¿no? Ahora, hablando y enfocándonos a México como un país multicultural, sabemos que nuestro país, México, es multicultural y pluriétnico. A esto nos referimos que coexisten diferentes culturas solamente en nuestro país, desde los pueblos originarios hasta los grupos sociales que han emigrado de países como China, España, Argentina, Chile, bueno, entre otros. Y esto ha generado también, como comentábamos, una gran diversidad cultural, teniendo como resultado la variedad de costumbres, de tradiciones y de lenguas. Con base a esta información, la UNESCO, o bueno, nos indica que la cultura se manifiesta de distintas formas, ya sea por medio de la diversidad lingüística, de creencias, de prácticas en el manejo de la tierra, en el arte, la música, las estructuras sociales, la selección de cultivos y entre otros aspectos que han definido también a las culturas. Entonces, ¿por qué no son reconocidas muchas costumbres y tradiciones en el país? Tenemos aquí que es esta gran diversidad de costumbres y tradiciones muchas veces no es reconocida por la tendencia de homogeneizar y de estandarizar de las sociedades contemporáneas. Recordemos que hemos hablado que con el paso del tiempo, la sociedad está sufriendo grandes cambios. Entonces, muchas veces también por esto es que no todas las costumbres, no todas las tradiciones son reconocidas por esta gran influencia de culturas también occidentales. Y tenemos como ejemplo que en algunos lugares, por ejemplo, no es bien visto que las personas indígenas escolarizadas hablen su lengua, ya es que se lo consideran como un retroceso o simplemente no las aceptan. Y fíjense, tan solo en nuestro país, sabiendo que, bueno, pues también son culturas muy importantes y costumbres, ¿no? O tradiciones, como comentábamos aquí. Entonces, sabiendo esto, chicos, la diferencia entre diversidad y pluralidad, tenemos que la diversidad
hace referencia a las distintas personas de pensar y a las diferentes costumbres, a las tradiciones y a los conocimientos de toda la sociedad, o como dice aquí, grupos sociales. Grupos sociales, recordemos que es según determinadas comunidades, según los estados y todos los rincones, ¿no? Y en el caso de la pluralidad, es el valor de la democracia que se refiere a aquella consideración de una opinión y la perspectiva de las demás personas. ¿Vale? ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? ¿O tenemos dudas? No, maestra. No, maestra. Muy bien. Entonces No, continuamos. Tenemos entonces que, bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo entonces son manifestadas la pluralidad y la diversidad? Tenemos que la pluralidad y la diversidad se manifiestan en diferentes niveles culturales, sociales y económicos y son una posibilidad de intercambio y desarrollo de cualquier nación. Por eso es que, como nos indica aquí, no es suficiente tan solo con reconocerlas en políticas públicas y que la nación, bueno, es un país multicultural, plural, perdón, diverso, sino que también es muy importante, más allá de reconocerlo, el respetarlo, respetar toda esta diversidad y apreciar sobre todo las costumbres, los saberes y todos los conocimientos, las tradiciones, la música que también forma parte de, el arte, la lengua, la vestimenta, las creencias de todos los integrantes, ¿no? Entonces, es lo que volvemos a lo mismo, chicos. No se trata de imponer sobre otro las creencias, las tradiciones. Tan solo si somos diferentes en ello, pues simplemente es el preservar este respeto, ¿no? Este respeto y reconocimiento. Y hablando de esto, entonces, ¿cómo un país pluricultural como México puede ser reconocido? Un país puede ser pluricultural y ser reconocido como tal en un documento muy importante que todos conocemos como la Constitución, porque bueno, la población, bueno, está constituida además por indígenas y extranjeros que no hablan el idioma oficial, que en nuestro caso, bueno, en nuestro país es el español. Decimos, bueno, los indígenas son mexicanos, sí, pero recuerden que ellos también, una cosa es, bueno, el idioma español, sin en cambio en el caso de ellos, pues tienen otra, se me olvidó, no es idioma, se me fue la palabra, chicos, les iba a decir. Y bueno, es lo que pasa también con los extranjeros, no lo dominan, pero sin en cambio también deben de integrarse y bueno, aprenderlo, ¿no? Sobre todo. Entonces, estos grupos de personas tienen costumbres y tradiciones diferentes a las nuestras. En el caso de los extranjeros, como comentábamos, pueden haber muchas razones por las cuales ellos deciden venir a vivir a nuestro país, ya sea lo más común para estudiar, para trabajar, porque tienen descendencia de mexicanos, emigraron de su lugar de origen o simplemente vinieron como turistas y les gustó el país por todo lo que hemos hablado y a lo mejor por eso también decidieron quedarse a habitarlo, ¿no? La Constitución, ¿qué es lo que nos habla sobre los indígenas? Nos dice que en cuanto a los indígenas, la Constitución mexicana menciona que son comunidades integrantes de un pueblo indígena y aquellas que forman una unidad social, económica y cultural son asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. Entonces, además también estos grupos poseen formas muy particulares, chicos, de comprender el mundo y de interactuar con él. Pero desafortunadamente, hasta entre mexicanos se ha visto esa situación de discriminación. Ven una persona indígena y se distingue por su forma
de vestir, por su forma de hablar. Y pues desafortunadamente, como comentábamos, hay mucho, ya hoy en día, chicos, hay mucha discriminación, mucha humillación también, en el sentido que si ven a una persona indígena, pues le avientan cosas, las agreden, las insultan o las golpean cuando pues muy independiente de esto, pues debemos de, siempre como yo les he dicho, debe de haber un respeto, ¿no? Así como si hay personas con discapacidad que también les ha tocado eh, algunas humillaciones por parte de la gente, pues también esa es otra de las cuestiones. Por eso es que, bueno, la Constitución también nos habla mucho sobre estas comunidades indígenas y el respeto que haya ante ellas. Pero bueno, chicos, hasta aquí tenemos alguna duda, algún comentario.